Qué buenos hermanos estar juntos una vez más. Les saludamos con la gracia y la paz del Señor, que era la forma, la manera de escribir y que usaran los apóstoles para acercarse y comunicar una expresión fraterna y de amor hacia los creyentes. Cuando usted lee las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan, notará que siempre ellos usaban esta palabra, que la gracia y la paz del Señor esté con ustedes. Entonces, hoy día queremos dar gracias al Señor por poder siempre compartir la palabra divina y hacer un acercamiento y ver de qué forma los pasajes bíblicos de este tiempo del siglo I, por la dinámica del Espíritu, también se aplican a todas las generaciones de cristianos en el mundo de hoy. Vamos a leer el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 9 y 10, que dicen así: Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. El tema que vamos a desarrollar hoy es el linaje escogido. En las Sagradas Escrituras, cuando leemos el texto de Deuteronomio capítulo 10, versículo 15, se dice allí que Dios tomó la iniciativa para formar un pueblo para sí. Este pueblo tiene una connotación de carácter biológica, pero lo que Dios pretendía hacer era que este pueblo no solamente tuviera una ascendencia o descendencia de carácter biológica en Abraham, en Isaac, en Jacob y en todas las tribus, sino que también tenía que tener una implicancia de carácter espiritual. Es así como en el Evangelio de Juan, cuando el autor escribe y habla de la recepción o la aceptación de las personas cuando creen en Jesucristo y lo reciben como Señor y Salvador. El texto dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados, dice, por voluntad de carne ni sangre, sino de Dios. Entonces ahí se hace una diferencia y una amplitud en el contexto bíblico, teológico, y una profundidad de comparar una identidad terrenal de ascendencia o de ser escogido como pueblo y otra ascendencia de carácter espiritual. Las dos identidades que se forman en una persona, que es la ascendencia biológica, que nosotros hoy día en el mundo hablamos de un nombre que la persona tiene, los apellidos, padre, madre, que tienen las personas, y que desde el punto de vista biológico encontramos todo un conducto para hablar de que esta persona tiene las mismas genes, tiene las mismas características, puede tener los mismos aspectos físicos que se heredan de una persona a otra. Pero en las Escrituras no solamente el acento está en el carácter biológico, sino también espiritual. Es decir, así como yo tengo un papá y una mamá, ahí nací yo por la decisión del Señor y de mis padres que se amaron, y nací yo, también en la Escritura se habla de una acción de la iglesia, que es el Espíritu Santo, quien toca a una persona, lo persuade, y se produce el nuevo nacimiento de una persona engendrada por el Espíritu Santo de Dios. El cuerpo y el espíritu. Ahora, este pasaje que hemos leído nos habla de tres virtudes de lo que significa ser un linaje escogido por Dios. En primer lugar está el pueblo escogido. Es interesante notar de cómo Dios toma la iniciativa para formar un pueblo para Él. Como dije, no solamente tiene una connotación física, sino espiritual. Y allí en el Evangelio se menciona, como también de las epístolas, se reitera
lo que significó el pueblo de Israel y el pueblo gentil, donde Dios formó un nuevo pueblo. Estas enemistades, estos pleitos, estas diferencias, que eran muy radicales a veces, Dios decide formar un pueblo y este pueblo se llama la iglesia. Quiero leerles ese pasaje que está allí en el texto de Efesios, la epístola a los Efesios, que le escribe el apóstol Pablo cuando él está preso ahí en Roma por causa de la predicación del Evangelio. Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz, hablando de Jesús, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, las leyes de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes cuando estaban lejos, a los que estaban cerca, para que por medio de él los unos tengamos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un pueblo santo en el Señor, en quien ustedes también son edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. El apóstol Pablo desarrolla su argumentación bíblica teológica, dando a entender que de estos pueblos, el pueblo de Israel, el pueblo histórico que Dios escogió, y los nuevos pueblos o el nuevo pueblo, para formar un solo pueblo a través de Jesucristo, que es la iglesia de Jesús de todos los tiempos. Entonces, es interesante notar que este pueblo escogido tiene como personaje central a nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la base de este nuevo pueblo. Jesucristo, con su palabra, con sus principios, con el Evangelio, son los elementos clave para identificar el pueblo de Dios. En segundo lugar, se habla de un real sacerdocio. El versículo 9, volviendo a Pedro, dice: nación, dice, real, sacerdocio, nación santa. Luego vamos a explicar eso, pero habla de real sacerdocio. Esto se entiende a la luz del Antiguo Testamento, de la revelación primaria, donde se expresa que Josué, como soldado, como hombre de liderazgo, que desarrolló una tarea muy importante de conquistar la tierra prometida y después de distribuirla a las 12 tribus históricas del pueblo de Israel. Pero el Señor había hablado previamente con Moisés de que había una tribu que era la tribu de Leví. Y esta tribu de Leví son los que más tarde son los sacerdotes. Esta palabra sacerdote es aquella que tiene que ver específicamente con una decisión, una elección y un acto soberano de Dios para llamar a una tribu o a una persona para realizar lo que significaría aquellos sacrificios de animales para acercarse a Dios. Ahora, en este pasaje se puede observar que es el apóstol Pedro quien amplía y orienta y clarifica que todo creyente es un sacerdote. Todo creyente es un sacerdote. Toda persona que ha sido engendrada por el Espíritu, que ha nacido de nuevo, puede acercarse a Dios para ofrecer sacrificios de alabanza, de gloria, de honra y que exalte el nombre de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, cada creyente al mismo tiempo se convierte en un comunicador del Evangelio de Jesús y puede relacionarse o acercar a las personas no creyentes para que estos se entreguen al Señor en este caso y sean parte de este nuevo pueblo. Entonces, usted como cristiano, como evangélico, como seguidor de Jesús, como discípulo de Jesús, es un sacerdote en potencia. Ahora,
El ser sacerdote no significa solamente la constitución, sino que también significa que hay que prepararse, hay que estudiar la palabra, conocer cómo se realiza esta tarea, y en ese aspecto Dios Todopoderoso está dispuesto para ayudarnos. Por lo tanto, la iglesia tiene una tremenda visión y una tremenda misión, que en este caso es ir y predicar el evangelio a toda criatura y reconciliar a las personas con Dios. Porque no solamente, hermanos, somos parte del pueblo de Dios, que significa un tremendo honor, una tremenda dignidad, pero al mismo tiempo significa también una gran responsabilidad en cuanto a recibir las bendiciones, el cuidado, la palabra, la ayuda del Señor, pero ahora también tenemos que ir y ser obedientes en entregar y comunicar el Evangelio de Jesús a todas las personas del mundo. Y en tercer lugar, el texto bíblico dice una nación santa. La santidad, hermanos, es una virtud y una característica y un atributo de Dios. La Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. Es un mandato, es una orden de Dios. En el contexto de Levítico, que es el libro donde el tema es la santidad de Dios, santidad en cuanto a un pueblo, santidad en cuanto a la tierra, santidad en cuanto a la ceremonia, santidad en el matrimonio, santidad en cuanto a la mente, en cuanto al hablar, en cuanto al oír. La palabra santidad es el vocablo agios en el texto griego, que significa que alguien ha sido separado del mundo sucio, del pecado, de la contaminación moral y espiritual, y que ahora ha sido limpiado por la sangre de Jesús. Por lo tanto, esa persona ahora es santo. La Biblia habla de los santos en la Escritura, y existen algunos grupos religiosos que le han dado otra connotación y otro significado, pero en la palabra, que es donde nosotros construimos las verdades fundamentales de la fe y la teología práctica, el santo o los santos se refiere a toda persona que ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y obedece sus mandamientos. Ahora, un acto que es importante acá señalar, que es la santidad como acto legal, y lo otro es el proceso de la santificación, que consiste en que cada día vamos examinando nuestro corazón y nuestros hechos y nuestra forma de hablar y de pensar para conformarnos al modelo divino y rechazar o dejar atrás todas aquellas prácticas malintencionadas, sucias e inmorales, lo cual éramos esclavos de ellas. Entonces, el pasaje dice que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz. Las tinieblas en las Escrituras se refiere al pecado, a la desobediencia, a la rebeldía, al orgullo, a la inmoralidad. Y a la luz se refiere a andar en la verdad, en integridad, en honestidad. Por lo tanto, hermanos, en la última expresión que se menciona acá en Pedro, dice que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios es misericordioso, es compasivo, Él se duele del castigo. Pero también la Escritura plantea que con la misericordia y la verdad se corrigen los males, se corrige el pecado, se corrige la rebeldía, la mala actitud que a veces tenemos en nuestra vida. En conclusión, Dios ha escogido a las personas, llama cada día, busca al hombre en su condición. El Espíritu trabaja a través de la predicación para que la gente crea y así pasen a ser de este pueblo hermoso y santo que es la iglesia de Jesús. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 7-9, la visión del apóstol Juan que el Espíritu Santo le mostró allá en la isla de Patmos, él escribe así, dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestido con ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y ahí se expresa que este acto maravilloso de Dios en salvar a la humanidad es una decisión netamente del Señor, pero al mismo tiempo hay una respuesta
de las personas al Señor. Somos un pueblo escogido, somos una nación santa, somos un reino de sacerdotes, pero con una misión, que llevar las buenas nuevas a todas las personas para que estos disfruten de ser pueblo escogido por Dios, porque es el único pueblo que va a permanecer por los siglos de los siglos en la presencia del Señor. Oremos. Bendito Señor, te honramos a ti como siempre, por tu bondad, por tu misericordia, por tus decisiones santas, porque todo lo que tú haces es bueno, Señor, y trae plenitud de vida a las personas que estuvimos en las tinieblas, en la oscuridad, y que por tu gracia tú nos has traído a la luz de tu palabra, de tu persona, y hoy día somos pueblo escogido por Dios. Gracias, papito bueno. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.